Estás en CNN 89.5. Estás en la mitad del día. Junto a Claudia Kowalczuk. Como todos los jueves, la recibimos a ella, la licenciada en familia, Janina Cosime. Yani, ¿cómo estás? Buen mediodía. Yani, como siempre, bueno, tocando estos temas, ¿no? Que tienen que ver con justamente la familia, lo que sucede, lo que pasamos y atravesamos todos en un momento de la vida. La vida que tiene momentos lindos, felices, pero también que hay que atravesar a veces dolor, ¿no? Por diferentes causas. Y siempre nos preguntamos qué hacemos con los chicos, ¿no? Aparentamos que no hay tanto, no se sufre tanto, en realidad, el dolor para no hacerlo sufrir a ellos, ocultamos. Contanos un poco, ¿qué hacemos con esto? Vos sabés que, sobre todo en la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Porque hace unas décadas atrás esto no era lo frecuente. Éramos más humanos en todo sentido y más conscientes de nuestra finitud como seres humanos y de la realidad de nuestra existencia, que tiene un principio y que tiene un fin, y que está plagada de alegrías, pero también de tristezas y de dolores, ¿no? Y bueno, y se vivía de esa manera. Vivimos en una sociedad donde nos ofrece, ¿cómo estás? Bien, tenemos que decir que estamos siempre bien, está la pastillita para la felicidad, para que se te vayan todos los dolores y demás, y en esa mentira, podemos decir, vivimos, queremos creer, y así criamos a nuestros hijos muchas veces. Y nos tenemos que preguntar, como te anticipaba hoy cuando hablábamos antes, si los estamos preparando para la vida. Porque la vida está llena de alegrías, pero de tristezas. Y lo que peor podemos hacer a los chicos es no prepararlos para esto. No te estoy diciendo con esto que le digamos que fea que es la vida, porque no es así. Pero esto, como vos lo dijiste, no ocultar. ¿Qué pasa cuando hay una separación? ¿Qué pasa cuando hay una enfermedad? ¿Qué pasa cuando hay un pariente enfermo, un familiar enfermo? ¿Qué pasa cuando se muere una mascota? Poder hablar con los chicos, naturalizando en el buen sentido, porque es natural la muerte, el dolor, la enfermedad, y no haciéndolo ni catastrófico ni negándolo. Esa sería el kit de la cuestión. Claro. Sí, eso sería, ¿no? Porque, bueno, más de una vez, ¿qué nos pasa? Y a veces en primera persona, ¿no? A veces uno tiene mucho dolor y quiere cuidar a sus hijos del dolor por la pérdida de un ser querido. Y a veces lo que ellos necesitan es saber que como se sienten, que están tristes, está bien por la situación que están viviendo, Yani, ¿no? ¿y qué pasa con lo que más necesitan? Sí, claro. Con el tema de, porque claro, uno, si vamos a lo real, nadie queremos ver llorar a nadie. Y cuando se trata de nuestros hijos, claro, o de un niño, mucho menos, ¿no? Pero ¿qué pasa ahí cuando está bien que uno le diga, no llores? ¿Viste qué es lo que atina a uno a decir, bueno, no llores, no llores? ¿Qué hacer ahí? Bueno, cuando uno dice no llores, y lo digo yo también, a veces uno dice no llores en la desesperación personal de no ver sufrir a un hijo, lo que le está enseñando es que tiene que guardar sus sentimientos, claro, ¿no? Y eso no es bueno, porque, digamos, las personas tenemos emociones, todas las emociones son buenas, lo que no significa que todas las emociones nos hagan sentir bien, pero todas son buenas y todas son útiles, todas nos ayudan. Entonces, si yo digo no llores, esa tristeza la tengo que guardar. Y en algún momento o explota o implota, ¿no? Y siempre es destructiva. Entonces, por eso digo, a veces los hijos necesitan vernos llorar, que no es lo mismo que una mamá o papá depresivo, pero sí vernos llorar frente al dolor. Mira, voy a hacer autorreferencial. Yo que siempre hablo de emociones y demás, cuando falleció mi papá yo no pude llorar. Y mi hijo, era chico, hace unos 4 años atrás, me preguntó en un momento si yo lo quería. Y le dije que sí. Y si yo me muero, ¿vos vas a llorar? Digo, ay, no me lo quiero ni lo quiero pensar. Le digo, creo que me va a doler mucho, voy a morir de dolor, le dije, ¿no? ¿Y a tu papá lo querías? Sí. ¿Y por qué no lloraste? ¿No? Claro. Y ahí me hizo pensar que a veces uno dice cosas o enseña cosas y a veces nos cuesta tanto vivirlas. Y digo, tenés razón, hijo. Y empezamos a hablar de mi papá, de las cosas buenas y de cómo nos sentíamos sin él, y fue súper sanador para todos. Entonces, digamos, yo tengo un ejemplo de algo que hice mal y que pude subsanar, pero el mostrarnos humanos con nuestros hijos, el mostrarnos que, bueno, que hay dolor,
y que está bueno compartirlo, y que a veces uno se siente mal porque la situación amerita sentirnos mal y que está bien, el buscar ayuda, porque eso también, digamos, el no llores, bueno, guárdatelo, ¿no? Y sufrí en silencio o no sufras, negalo. Ahora, bueno, a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Bueno, papito, te escucho. Bueno, y buscarle la vuelta, ¿no? A ver, pensemos cosas lindas de esta persona que no está, a ver, ¿qué nos dejó? ¿Qué nos podemos acordar? ¿De qué nos podemos reír? Y es atravesar ese duelo, que es normal y que es necesario, de una forma positiva. Porque cuando nosotros queremos negar el dolor en la familia, a veces se ocultan enfermedades, se ocultan pérdidas, se ocultan cosas que han pasado. Bueno, viste que esos secretos familiares tarde o Sí, temprano, o uno lo bueno y lo malo suaviza, salen a la luz. quizás suaviza una situación que a uno le está quizás doliendo y mucho y la suavizás tan solo para no llevarle a ellos más inquietud, más dolor, más, bueno, justamente esto es lo que estamos hablando, ¿no? Hacer que no sufran. En la justa medida hay que demostrarlo, ¿no? Porque también está bueno uno poder tener esa capacidad para reconocer sus propias emociones y poder expresarlas. Pero bueno, eso de poder expresarlas, porque a ellos les enseñamos fundamentalmente con el ejemplo. ¿Qué pasa cuando hay un divorcio? ¿No? A veces nos encontramos que estamos enojados porque alguien nos dejó, nos engañó, y transmitimos eso, y a lo mejor el chico necesita llorar. Porque bueno, sigue estando mamá y papá, pero uno se duele, el duelo, que lo he dicho antes, el duelo, no solamente con la pérdida de un ser querido que murió, el duelo es el dolor por todas las cosas que voy perdiendo, a veces simbólicas, a veces creo que tuve alguna amistad, muchas veces nos encontramos con que perdemos un amigo, pero en realidad lo que nos damos cuenta es que nunca fue nuestro amigo, que a lo mejor nosotros fuimos amigos, y a ellos les pasa lo mismo, cuando se pelean con un amiguito en la escuela, sea la edad que tengan, en la adolescencia tienen muchos duelos, duelo de la relación con mamá y papá, duelo por la pérdida del cuerpo de niño, hay un montón de duelos que digamos, como digo, la vida está marcada por un montón de alegrías, pero también por tristezas. La adolescencia, viste que está asignada por la tristeza, esto de la pérdida del cuerpo del niño y de ese lugar de niño, que están en el que quieren ser grandes, pero les duele dejar de ser chicos. Entonces, si yo de chico no le enseño a poder expresar con sus palabras y con lágrimas lo que sienten, no los esté preparando para la vida. Porque está bueno que el chico aprenda a sufrir bien, a tener dolor bien, y pues, chicos, estoy re triste, me acordé cuando era chico y vivíamos estas cosas y lo estoy creciendo y las perdimos, porque no las podemos hacer más, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué era? ¿Juego de mesa? Juguemos al chinchón o al truco, ¿qué aprendiste a jugar? Y a lo mejor poder resignificar esas cosas. Pero te digo, me encuentro en situaciones por ahí en consulta o en una capacitación con chiquitos que vos les preguntás, ¿y alguna vez te dolió algo? Yo lo único que piensan es en el dolor físico, que se cayeron, y no piensan a las pérdidas, no les enseñamos a dolerse por las pérdidas, ¿no? Y cuando alguien dice algo, ahí empiezan a salir a flote situaciones que ellos han visto de pérdidas familiares, pero que las vieron como espectador, ¿no? Y como que no había que sufrir. Y cuando empiezan a hablar, no se ponen a llorar, pero dicen, ¿vos sabés qué? Ahora que me acuerdo, mi mamá perdió la mamá y sufrió mucho, pero nadie hablaba de eso, ¿no? Y ellos le dan la oportunidad de poder sacar afuera la preocupación por su mamá, el extrañar a su abuela, pero bueno, no naturalizar la tristeza para abrazarla, por decirlo de alguna manera, pero sí para sacarla afuera. ¿Y es sanador hablar con los niños, Yani, justamente de una persona que murió, por ejemplo, de un ser querido? En mi experiencia personal, por lo que estudié y por la experiencia personal, sí, digamos, no solamente por lo que pasó con mi hijo, digamos, yo me encuentro con chicos que han perdido a sus papás, y algunos que los han conocido a sus papás, y algunos que su papá murió cuando ellos eran bebés, un papá varón. Y la familia había optado, por ejemplo, en una situación, por esconder al papá. No lo querían ver porque sufrían, entonces sacaron todas sus fotos. Y el chico no lo decía, porque era como que no se podía hablar del papá, ¿no? Y en un momento lo pudo verbalizar, digamos, que él como que sentía que no tenía papá, porque nadie le hablaba de él y no lo conocía, ¿no? Claro. Y fue sanador poder hablar de su papá, poder que alguien le contara qué hacía, qué no hacía, de qué se reía, a qué jugaba, quién eran sus amigos, y para él fue muy sanador para este chico, porque el no tener un papá, o no tener una mamá, ¿no? Es como que te resta un poco de tu identidad. Exacto. Y él, claro, se sentía, le faltó un pedazo, ¿no? Tal vez los adultos no lo hicieron con maldad, lo hicieron para protegerse y protegerlo. Pero el poder hablarlo
lo ayudó muchísimo. Y el poder cada uno compartir que lo extrañaba. Digamos, no tenía momento de extrañarlo porque no lo había conocido, su duelo era distinto. Pero esto de poder sacar afuera, o acordarse de la comida que esa persona preparaba y que nos gustaba a todos, o un momento, un chiste, una situación, es sanador, porque nos da la posibilidad de sacar un poco afuera de la nostalgia, del extrañar y abrazarnos entre nosotros en esto que nos duele juntos y quedarnos con lo lindo, ¿no? Nos da la oportunidad de quedarnos con lo lindo, porque si no pensás en esa persona no te puedes quedar ni con lo lindo. Además uno piensa, ¿no, Yanni? A veces si decís, un poco de tristeza te da, ¿no? Porque uno dice morir y que nadie más hable de vos, como que si no exististe en realidad, o sea, un poco triste es, ¿no? La sensación que a uno le da. Pero qué lindo es poder que alguien que nos dejó en este plano quede en nuestra mente o en un valor o en algo que hizo, hasta en una comida, ¿no? Eso es lindo y poder hablar de eso, porque de alguna manera esa persona queda presente. El otro día que hablábamos de Halloween, ¿no? De la celebración de los muertos. Bueno, no celebramos la muerte, pero sí celebramos la vida de esa persona que estuvo y se fue. Exacto. ¿Y qué nos dejó? Eso dentro de la tristeza es lindo, porque también nos da el sentimiento de pertenencia, porque si es parte de nuestra familia o de nuestra historia, poder, digamos, bueno en todos los sentidos, en poder ayudarlos a los chicos a hacer duelo, a aprender a enfrentar una crisis, el dolor, una pérdida, y a darle sentido de pertenencia, porque si esa persona fue importante para su vida, aun cuando no la conoció, como este papá que se fue, digamos, que murió cuando era bebé, darle esa posibilidad. Claro, de saber quién fue, ¿no? El padre, contarle cómo era para, bueno, en un punto después se llega también a las respuestas de por qué soy como soy, cómo tengo esto de mi papá, heredé esto, tengo aquello, y ahí creo que es la identidad de lo que vos hablás, ¿no? También. No. Y hasta poder verbalizar el enojo. Estoy enojado porque se fue, estoy enojado porque se murió, estoy enojado porque se fue, porque nos dejó. Digamos, poder verbalizar eso, que también cuando uno empieza a hablar, empieza a sanar, no empieza a sanar antes. Entonces está bueno poder, pasa que a los papás nos da miedo enfrentarnos con el dolor y el enojo del hijo, pero está bueno porque en realidad estamos haciendo bien. Yanni, siempre es un gusto charlar con vos, te queremos agradecer como siempre, nos escucharemos la semana que viene. Hasta la próxima semana, siempre un privilegio hablar con vos, gracias por este espacio y bueno, hasta el jueves próximo. Por favor, sigan a Yanni en las redes, decila a las redes, Yanni, así te siguen. Cosime Yanina en Instagram y Yanina Cosime en Facebook. Bueno, vamos subiendo nuestras notas, obviamente, y algunas otras encuentros, otras cositas que vamos haciendo en pos de la familia y sobre todo de los chicos. Gracias, Yanina, un abrazo enorme. Abrazo, chau, chau. Allí pasaba la licenciada en familia Yanina Cosime charlando con nosotros.